Respuesta a mi gran amigo Tomás Emilio Castro Pérez. En una publicación que yo subí acerca del texto de Hebreos 2:14, explicándolo, dice: Dios se hizo como un hijo y en la condición de hijo venció al diablo. Él me hizo un comentario haciéndome unas preguntas, las cuales decidí responderlas en un video, ya que en un comentario me quedaría muy difícil y tampoco lo entendería, mucho menos lo leería completo, porque se trata de una respuesta a un texto o dos respuestas a un texto que debe ser explicado muy bien con la Biblia. Él me comentó con el texto de Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro, que no era estudiado y aún no se había escrito el Nuevo Testamento, sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú, que eres estudiado y tienes la palabra escrita, ¿no sabes esto? ¿Cómo puedes decir tú que Dios se hizo como un hijo, cuando la Biblia dice todo lo contrario? Juan 20:30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿cómo explicas tú estos textos? Fácil, con su contexto. Vamos a tomar algunos puntos de estas preguntas que él me hace y de estos textos que él cita. El punto número 1 es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos a Pedro declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo cual nosotros los unicitarios no negamos, puesto que Jesús, al nacer en la carne, nace como el Hijo. Cuando el ángel le dice a María que de ella nacería el Salvador del mundo, le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué iba a ser llamado Hijo de Dios? Por lo que el ángel le había dicho antes, porque nacería. Al nacer, nace como hijo, y el Hijo comienza a existir desde ese entonces, cuando nace de María. No antes, no existía como una segunda persona en la eternidad con Dios. El Hijo comienza a existir a partir de ese momento en que nació, puesto que nació de una mujer, es llamado Hijo de Dios. Ya más adelante vamos a explicar esto, pero vamos a tomar este texto, este punto del texto que él me cita, donde Pedro declara que él es el Hijo del Dios viviente. Pero vamos a ver también por la Biblia quién es ese Dios viviente. Aquí tenemos: Dios se hizo como un hijo. Esa fue la explicación que yo di en el texto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Y en quién estamos esperando nosotros? ¿De quién está hablando este texto aquí, que es el Dios viviente, el cual también es el dueño de la iglesia, a la cual él mismo se va a presentar? Columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver quién es el Salvador del mundo, y así vamos a saber quién es este Dios viviente de que se habla en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Vamos primero a tomar unos textos del Antiguo Testamento. Para esto me voy a ir a unos apuntes que tengo en un libro que he estado escribiendo, sacando algunos textos para responder preguntas. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver quién es el Salvador del mundo, para entender cuál es el Salvador que estamos esperando, el cual es el Dios viviente, del cual es Hijo Jesucristo. Aquí tenemos en Isaías capítulo 45 versículo 21: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En este texto, Jehová, el Padre, el Dios en el Antiguo Testamento, está declarando que Él es el Salvador y que no conoceríamos otro Salvador aparte de Él. También en Isaías 62:21 dice: he aquí que Jehová hizo oír esto hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y aquí sigue ratificando que Jehová, el Dios, el Padre, es el Salvador del mundo. Lo está diciendo en el Antiguo Testamento a forma de profecía, y ya vamos a ver más adelante por qué les digo que es en forma de profecía. Isaías capítulo 35 versículo 4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí comenzamos a entender
que se está hablando de manera profética. En el Antiguo Testamento, que el Dios Padre, Jehová del Antiguo Testamento, iba a venir, iba a vivir entre nosotros. Él mismo iba a venir a salvarnos. Y ya vamos a ver de qué manera vino Jehová a salvarnos. Isaías capítulo 33 versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Es decir, Él no iba a enviar a una segunda persona, ni iba a enviar a otro ser divino. Él mismo vendría a salvarnos. Está hablando de Jehová, el Dios Padre del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 49 versículo 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Sigue diciendo Jehová que Él es el Salvador y que no hay otro aparte de Él. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí Jehová deja ver más claro de qué manera iba a venir a salvarnos. En forma humana, y en quién vimos cumplir esta profecía cuando entró a Jerusalén, en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesucristo, el Rey que vendría a salvarnos del Antiguo Testamento, que se hizo como un hijo, tal y cual dice el post que he subido, el cual me comentó mi gran amigo, que estimo mucho en el Señor, Tomás Emilio Castro Pérez. Ahora vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento y vamos a confirmar que el Jehová que prometió venir Él mismo a salvarnos, lo hizo. ¿Pero de qué manera lo hizo? Hechos capítulo 4 versículo 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si Jehová en el Antiguo Testamento nos había dicho que en ningún otro había salvación sino solo en Jehová, pero aquí el Nuevo Testamento en el Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 dice que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y que en ningún otro hay salvación. Aquí podemos entender ya un poco acerca de lo que quiero transmitirles. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que se hizo como un hijo, y esto lo vamos a ver más adelante, para venir a salvarnos, puesto que la humanidad necesitaba ser redimida. Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no podía haber redención de pecados. Pero como Dios es espíritu, no podía derramar su sangre. Entonces hizo para sí un cuerpo, un templo, puesto que nosotros somos templo de Dios, porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Entonces Él se preparó un cuerpo en el cual habitó, porque el espíritu que de Cristo, el espíritu que moraba en Cristo, es el Espíritu Santo de Dios que hizo todas las cosas por el poder de su palabra. No era que Jesús era un Dios más pequeño, el cual había venido enviado por el Padre, sino que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, y el cuerpo de Cristo que nació es lo que es conocido y llamado como el Hijo de Dios. Jehová, en el cuerpo de Cristo, vino a cumplir su promesa del mismo venir a salvarnos. La humanidad necesitaba redención, y la expiación por los pecados con sangre de animales puros no salvaba a nadie. Entonces por eso Él, como un cordero sin mancha, sin arrugas, un hombre perfecto, fue inmolado por nuestras culpas, y su sangre fue derramada en el altar para que nosotros fuéramos perdonados de todas nuestras culpas, tal y cual simbolizaba el sacrificio de animales puros en el altar. El sacerdote derramaba la sangre del animal puro que la persona llevaba por sus pecados en el altar, y sus pecados eran expiados, pero realmente sus pecados no eran perdonados, porque por obra de hombre, por sangre de machos cabríos, nadie podía salvarse. Tenía que venir alguien el cual no conociera pecado, el cual fuera puro, sin mancha, como un cordero, tal y cual vino Cristo y derramó su sangre por nosotros. Pero ¿quién era Cristo realmente? Vamos a seguir respondiendo. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sigue diciéndonos que Jesús es nuestro Salvador. Pero Jehová en el Antiguo Testamento
nos dejaba claro que no había otro Salvador aparte de Él y que no conoceríamos otro Dios sino a Él. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si comparamos este texto con el texto de 1 Timoteo 4:10, nos vamos a dar cuenta que el Salvador, el cual estamos esperando nosotros, el cual es el Dios viviente, del cual también es Hijo Jesús, porque nos llaman locos porque decimos que Jesús es hijo del mismo, pero Pedro declara que Jesús es hijo del Dios viviente. Pero en 1 Timoteo 4:10 la Biblia dice que estamos esperando al Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y Filipenses 3:20 deja ver quién es este Dios viviente al cual estamos esperando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo es el Salvador al que estamos esperando, el cual es el Dios viviente, que también es el Padre, y es el Hijo, y es el Espíritu Santo. 3 manifestaciones, no 3 personas divinas y distintas. No puede haber en la Biblia un texto que diga que Dios está formado por 3 personas. Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sigue diciendo y ratificando que Jesús es el Salvador. Lucas capítulo 2 versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Judas en su única carta en el versículo 25 dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, puesto que solamente hay un Dios, como dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 y Efesios 4:6, que para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Entonces, ¿por qué la Biblia aquí en Judas dice que Jesús es el único y sabio Dios? Y en Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Jesucristo no es el Padre, ¿cómo es que es Dios? Si 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice que para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Y el mismo Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. En el Antiguo Testamento también nos dice en Oseas capítulo 13 versículo 4: mas yo Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerá pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Pero Hechos 4, 11, 12 dice que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Es decir, Jehová en Oseas 13:4 dice que no conoceremos otro Dios ni otro Salvador aparte de Él, pero Hechos 4, 11, 12 nos dice que Jesús es el Salvador y que no hay otro fuera de Él. Y los demás textos que leímos. Con esto respondo a este primer punto. Entonces vámonos ahora con un segundo punto. Él me dice: ¿cómo puedes decir tú que Dios se hizo como un hijo? Fácil, es la Biblia que nos dice, no soy yo. Vamos a leer algunos textos. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: Dios se hizo como un hijo y en la condición de hijo venció al diablo. Esto fue lo que yo publiqué. El texto literal dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Padre de los hijos que participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo carne y sangre como un hijo. Es decir, así como los hijos participaron de carne y sangre, el Padre de los hijos también participó de carne y sangre. Es decir, que se hizo como un hijo. Entonces, ¿cómo me preguntas tú que cómo pues digo yo que Dios se hizo como un hijo si la Biblia dice todo lo contrario? No, la Biblia dice que Dios se hizo como un hijo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que les decía antes, en Adán todos pecamos y todos pasamos a la muerte, puesto que uno a uno fue pecando y la muerte entró al mundo por un hombre, y así como todos los hombres fueron pecando, la muerte también fue pasando a todos los hombres. Pero Jesucristo vino para esto, para acabar las obras del diablo. Pero ¿cómo podía el Señor venir a pagar por nuestras culpas si Él es espíritu? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque el Señor nos hizo herederos de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Como he dicho en videos anteriores, pacto significa testamento. Y para que nosotros los herederos pudiéramos heredar las promesas del nuevo pacto o nuevo testamento, teníamos el testador, que es quien nos iba a dar toda en herencia, tenía que morir. Pero ¿cómo tenía que morir si Él es espíritu? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Entonces en el texto de Hebreos 2.14 vemos que Dios se hizo como un hijo, participó de carne y sangre haciéndose como uno de los hijos. Efesios capítulo 2 versículos 5, 6 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigos, si esto no es hacerse como un hijo, entonces ¿qué es? Dice la Biblia que él tomó forma de siervo, siervo con S. Siervo es esclavo. Nosotros somos esclavos del Señor, somos servidores del Señor. Y Él también tomó forma de nosotros, los siervos del Señor. Es decir, que se hizo como uno de nosotros, como uno de los hijos de Dios. Se hizo como un hijo. Si esto no es hacerse como un hijo, entonces ¿qué es? Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Como criatura de Dios. Entonces Dios sí se hizo como un hijo. Y este es el segundo texto. Para poder explicar el texto, lo escribí de esta manera, porque muchas personas leen literalmente y no entienden, como le pasaba al eunuco cuando Felipe fue enviado por Dios para que le explicara, porque él iba leyendo el rollo de Isaías, pero no lo entendía. Felipe subió al carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Si leemos solo los textos literales en la iglesia y no los explicamos, las personas no van a entender. Por eso yo lo he subido de esta forma. Dios se hizo como un hijo y en la condición de hijo venció al diablo. Aunque el texto literal dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si la explicación no es como yo la dije, entonces explícamelo tú. Porque esto es lo que quiere decir el texto, que Dios se hizo como un hijo y estando en esta condición de hijo, por medio de la muerte, venció al diablo que era el que tenía el imperio de la muerte. Tenía tiempo pasado. Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 1 y versículo 14 nos enseña que Dios es el verbo, que Jesús es el verbo, que en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Verbo es la palabra con que se ejecuta la acción. No es que fuera una segunda persona existiendo con Dios antes de la eternidad, no. En el principio era el verbo. Y en Juan capítulo 1 versículo 10 nos dice que por medio de él fue hecho todas las cosas. Por él se hizo el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Pero de qué forma? Como la palabra. Porque Dios decía, hágase la luz, y la luz se hizo. Y con todo lo que Dios hablaba, las cosas se iban haciendo, iban tomando forma. Entonces Jesús en el principio era la palabra de Dios. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 1 que en el principio era el verbo. Y si lo tomamos de forma literal, dice en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso él dice, yo y el Padre uno somos, porque Dios y su palabra son uno. Y Dios, Jesús es la palabra de Dios enviada al mundo para salvarnos. La promesa que él nos hizo de redimirnos. Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, la palabra que Dios manifestó al mundo, la envió al mundo hecha carne. ¿Qué es hacerse carne? Amigo, hacerse carne es como uno de nosotros, como uno de los hijos de Dios. Y si eso no es hacerse como un hijo, haciéndose carne, entonces ¿qué es? Es la Biblia quien dice que Dios se hizo como un hijo. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho carne. Es decir, esta palabra de Dios se hizo como un hijo. Y este es el tercer texto. Ahora vámonos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. La Biblia comienza diciendo en este texto, e indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque sabía que muchos vendrían en su propio nombre a discutir este tema. Y por eso lo deja claro, lo resalta. E indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Si 1 Corintios 8:6 me dice que solamente el Padre es Dios. Efesios 4:6 me dice que hay un solo Dios, el cual es el Padre de todos, por todos y en todos. Y este único Dios se hizo carne. ¿Y qué es hacerse carne? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa la palabra manifestar? Manifestar significa darse a conocer. Cuando en una manifestación de un político vemos que él da a conocer sus propuestas, que él da a conocer sus opiniones o se da a conocer él mismo.
Manifestarse es darse a conocer. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se dio a conocer en carne. O sea, Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer como un hijo. Y si esto no es hacerse como un hijo, entonces ¿qué es? La Biblia también nos dice, allá en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Si Jesucristo no es el Padre, entonces ¿por qué es Dios? Si 1 Corintios 8, 6 nos dice que solamente el Padre es Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 6 nos dice que solamente hay un Dios, el cual es el Padre de todos, por todos y en todos. Y Romanos 9:5 ratifica que Jesucristo es quien vino por medio de la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, que Jesucristo es el Dios que es sobre todas las cosas, el mismo de Efesios 4:6, que es Dios y Padre de todos, por todos y en todos. Se está hablando del mismo Dios, el único Dios que existe, el Padre. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos lo explica claramente. Primera de Corintios 8:6 nos enseña que solamente el Padre es Dios. Efesios 4:6 nos dice que solamente hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Tito 2:13 nos enseña que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Él es Dios, es el Padre, porque solamente el Padre es Dios. Corintios 8:6 lo ratifica. Efesios 4:6 lo ratifica, 4:5. Tito 2:13 y Romanos 9:5 nos enseña que Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. Es decir, es el Padre de todos, por todos y en todos. Y si es el Dios sobre todas las cosas, es el Dios sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo Padre dice que ante Él se doblaría toda rodilla en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nos enseña que en el nombre de Jesucristo se doblaría toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hace excepción de nadie. Si Él dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, quiere decir que si hay un Padre en el cielo aparte de Jesús, que es mayor que Él, también tendría que doblar sus rodillas ante Jesús. Porque Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La humana que tenía necesidad de orar, sentía sed, sentía hambre, cansancio, dormía. En esta naturaleza humana Jesús era un hombre y como hombre tenía que orar, porque en la profecía decía que el Cristo tenía que ser orante. Pero como Dios resucitaba muertos, sanaba enfermos y tenía autoridad para hablar. En Jesús se cumplen las dos naturalezas. No es que era una persona aparte del Padre. Jesús es el Dios todopoderoso, como dice en Apocalipsis 1:8. Y si Él es el todopoderoso, quiere decir que no hay nadie que tenga más poder que Él. Y si existe un Padre mayor que Él, no tiene más poder que Él. Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 nos dice que Él es el Dios todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir por su iglesia, a quien esperamos nosotros, al Salvador del mundo, el cual es el Dios viviente, el cual es el Padre del Señor Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, pero a la vez Él mismo es el Dios viviente. Miren qué lindo las escrituras cuando las estudiamos. En la pregunta yo le respondo, ¿son dos dioses entonces? Y él me responde, no mi amigo, no son dos dioses, tienes que entender la palabra y cree lo que Jesús dijo. Y te voy a dar unos textos para que los estudies y entiendas que Jesús no es el Padre. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 8. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han conocido que tú me enviaste. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lee estos textos y después me dices qué entendiste. Dios te bendiga. Ok, también he tomado unos puntos acerca de esta respuesta a estas preguntas que me has hecho en este texto. Y lo que te voy a contestar es que en este texto está hablando la naturaleza humana de Dios.
Y te voy a dejar al final un video del hermano Julio César Clavijo que te va a explicar este texto, porque sería muy largo también para hacerlo yo. Me tocaría buscar más textos, me tocaría buscar más respuestas, pero yo encontré este video del hermano Julio César Clavijo dando esta explicación y por eso te lo voy a colocar al final. Me dices en el primer punto que Jesús no es el Padre, pero Isaías 9:6 dice todo lo contrario. Isaías escribió muchos años antes de que Jesús naciera esta profecía en el capítulo 9, en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la profecía no dice que Jesús sería llamado Hijo Eterno, puesto que el Hijo Eterno es una doctrina de demonios. Doctrina que los demonios inspiran en los hombres, y como son doctrinas de hombres, son doctrinas inspiradas por los demonios. Por ende, las doctrinas de hombres son doctrinas de demonios. El Hijo no es eterno. El Hijo vino a existir cuando nace en este mundo, porque Dios, el Padre, se hizo como un hijo, y en la condición de hijo pagó por nuestras culpas, como lo he enseñado a lo largo de este texto. Dios les bendiga para que puedan entender, les ilumine, para que puedan entender y se les sean quitada la venda y no sea entenebrecido su entendimiento, para que entiendan la palabra de Dios clara, porque la Trinidad no es clara. Ellos no la pueden explicar. Los mismos trinitarios dicen que ellos no pueden explicar la Trinidad, pero Dios nunca ha querido esconder su naturaleza de los hombres. Él siempre se ha querido dar a conocer a los hombres. Somos nosotros los que nos negamos a conocerlo, y Él nos ha revelado su nombre, el cual nos dijo en Isaías capítulo 52 versículo 5-6 que nos iba a dar a conocer. Este es otro tema, el nombre de Dios. Jehová en el Antiguo Testamento, en el capítulo de Isaías 52 versículos 5 y 6, dice que Él mismo vendría y nos daría a conocer su nombre. Y esto se cumple en Mateo 1:21, cuando el ángel le revela el nombre del santo ser que nacería, que sería el Salvador del mundo. El mismo Jehová que prometió venir a salvarnos y darnos a conocer su nombre, ahora viene en el capítulo 21 versículo 1 de Mateo como Salvador y nos da a conocer su nombre. Jesús es Dios cumpliendo su promesa. Es el Padre del Antiguo Testamento cumpliendo la promesa de venir a salvarnos. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Jesús no es el Padre, entonces ¿cómo es que es Dios? Ahora vamos a ver algunos textos en esta guía que también les traigo, para demostrar que Jesús sí es llamado el Padre por la Biblia. No es que nosotros nos lo hayamos inventado o que sea capricho de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 16 y 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo que quiero resaltar en este texto primero es cuando Él dice que habitaría entre nosotros. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Literalmente, físicamente, Dios como espíritu no habitó entre nosotros físicamente. Y Él aquí está hablando de habitar físicamente entre nosotros. Y habitar es vivir. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y Él nos está ratificando que cuando Él cumpliera esa profecía de venir y habitar físicamente entre nosotros, sería nuestro Dios. Y quien vino y habitó entre nosotros, entre los hombres, fue Jesucristo. Y serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré a vosotros por Padre. Este ser que está hablando en el Antiguo Testamento, aquí relatado en el Nuevo Testamento, está diciendo que habitaría en forma profética, porque todavía no había venido. Habitaré entre ellos. La profecía comienza diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Es decir, en un pasado Dios lo dijo. Aunque lo está relatando en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a una profecía que Dios dijo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Esto lo cumplió literalmente
físicamente en Jesucristo cuando vino y habitó entre los hombres, y Él es nuestro Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre. Este ser que iba a habitar entre nosotros, el cual sería nuestro Dios, también dice que sería nosotros por Padre. Y si la Biblia no llama a Jesús Padre, entonces, ¿qué me dices de este texto? Jesús es el Padre, el cual habitó entre nosotros, es nuestro Dios, que prometió en el Antiguo Testamento venir y vivir entre nosotros. Y es a nosotros por Padre, y es nuestro Dios. Y dice que nosotros seremos sus hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí lo sella. Dice el Señor Todopoderoso. Si no se está refiriendo a Jesús esta profecía, entonces ¿cómo es que Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 declara a Jesucristo como el Todopoderoso? Aquí está hablando el Todopoderoso, el cual es Jesucristo, y dice que habitará entre nosotros en forma profética. Antes de venir a este mundo lo dijo, y sería nosotros por Dios y por Padre. La Biblia sí muestra a Jesús como el Padre. Que no lo quieras ver es otra cosa. Aquí en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El que participó de carne y sangre fue Jesucristo. Y si dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está diciendo que Jesús es el Padre de los hijos que participaron de carne y sangre y también participó de lo mismo. Si la Biblia no muestra a Jesús como el Padre, entonces, ¿qué significa este texto? ¿Puedes explicármelo tú entonces? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Padre de los hijos, o sea, el Padre eterno, también participó de lo mismo y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Como Dios no podía morir. Y esta es una pregunta que te hago. Si Jesucristo es Dios, entonces ¿cómo fue que murió? Si según ustedes la segunda persona fue la que vino porque el Padre no podía morir, pero Jesucristo murió, entonces Jesucristo no es Dios. A mí la Biblia me enseña todo lo contrario, que Jesús es Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y por muchos otros textos de la Biblia me muestra que Jesucristo es Dios. Y si es Dios, no podía morir. Realmente no podía morir. Por eso tomó para sí en forma de siervo. Se hizo carne, participó de carne y sangre al igual que los hijos. Y en esta condición sí pudo morir y cumplir la promesa de redimirnos. Porque como decía antes, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Y Él tenía que derramar su sangre como la de un cordero limpio, sin mancha, para que nosotros pudiéramos ser salvos, los que le creamos. Porque no todos somos hijos de Dios. Él dice que a los que le creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en el capítulo 1 del libro de Juan. Acá en Juan 14:8 también dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. Si lees el texto completo del capítulo 14 de Juan, verás que está hablando Jesucristo y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién puede dejar huérfanos si no es el Padre? Un hermano no puede dejar huérfano. Un tío no puede dejar huérfano. Huérfano puede dejar solo los padres. Y Él nos está diciendo aquí que no nos dejaría huérfanos. Está diciendo: yo soy su Padre y no los voy a dejar huérfanos. Y ustedes nos dicen a nosotros que somos huérfanos porque no tenemos al Padre. Pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, el cual es el Padre, es el Hijo y es Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 8 al 14. Felipe dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otro texto dice que si lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Pero aquí dice que Él lo hará, el mismo Jesús. Y Él nos está diciendo claramente que Él y el Padre son el mismo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, Él dijo: mírame, este es el rostro que Moisés quiso conocer. Cuando por la hendidura de la peña le dije que mirara. Nadie tuvo el privilegio de conocer el rostro con el que Dios se nos manifestó al mundo, porque Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Y esto también lo dice la Biblia.
Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Es decir, Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, y Dios, que es el dueño de la palabra, son el mismo. Porque mi palabra y yo somos el mismo ser. No es que mi palabra sea un ser distinto a mí. Yo y el Padre uno somos. El verbo de Dios y Dios, que es el dueño del verbo, son el mismo. No son dos personas divinas y distintas como lo quiere hacer creer el trinitarismo o el dualismo. Eso es politeísmo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si la Biblia no llama a Jesús el Padre eterno, entonces ¿a quién se refiere esta profecía de Isaías antes de que Jesús naciera? Que el niño que nacería sería llamado Padre eterno. ¿A quién se refiere? Una vez más queda refutado. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De pronto aquí no literalmente así escuchando no van a entender el punto clave de este texto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra clave es la palabra viene, porque está hablando de una forma individual, de una forma singular. Es decir, cuando él dice nadie viene al Padre, está queriendo decir que nadie va a ir a él por medio de él. Porque al decir nadie viene, está diciendo que la persona que va a ir es a Jesucristo, venir. Pero si él dijera nadie va al Padre, eso denotaría pluralidad y también estaría hablando de que por medio de él se va a otro ser. Pero cuando él dice nadie viene, está diciendo que las personas tienen que venir es a él. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando él dice nadie viene al Padre, está diciendo nadie viene a mí sino por mí. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro mediador, pero Jesucristo como hombre. Ahora, Dios lo planeó todo, como ya lo dije antes. Dios envió su palabra al mundo. Y vamos a tocar el segundo punto. Me dice: verdaderamente que salí de ti. En este texto que me estabas diciendo. Y yo lo he tomado de esta manera. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, como ya lo hemos visto antes. Y tú me preguntas, o sea, tú me quieres en este texto que me cita pedir explicación acerca de esto. Y ellos la recibieron y ya han conocido verdaderamente que salí de ti. Claro que sí, Jesús salió del Padre, puesto que Jesús es el verbo, la palabra, y la palabra sale de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, mi verbo, que sale de mí, de mi boca, no volverá a mí vacía. Jesús sí salió de él, pero es su palabra, no que sea una segunda persona que salió del Padre. Otro punto que me has mostrado aquí: y han creído que tú me enviaste. Sí, Dios envió su palabra al mundo. Tito 1, 2, 3 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Es decir, dio a conocer su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la palabra de Dios enviada al mundo para salvarnos. La palabra que Dios prometió es Jesucristo cumpliéndose. Esa palabra de esa promesa que Dios hizo es Jesucristo, el Hijo que nació de María, el cuerpo que Dios se preparó para sí mismo. Es esa palabra de promesa que Dios nos hizo, que Dios envió a este mundo, y de esta forma es el enviado, porque otro texto dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y despojarse a sí mismo es venir por voluntad propia. Pero ahí está hablando de Jesús como Dios. Pero cuando habla de Jesús como Hijo, está diciendo que Él es la palabra enviada, la palabra de Dios enviada al mundo. Y como el Padre, nadie lo envió, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es el siervo, el que se hizo como un siervo.
Jesucristo como hombre es el siervo de Dios. Pero Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 43:10, nos está diciendo que nosotros somos sus testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, hablando de Jesucristo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, Jehová del Antiguo Testamento y el siervo escogido son el mismo ser. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. No dice, yo y el Padre somos dos. Entonces también sigue diciendo, no conocerás otro Dios aparte de mí. Nunca antes de mí fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si Jesucristo es Dios, y ahí te viene la primera pregunta. Si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que es Dios si solamente el Padre es Dios? Como dice 1 Corintios 8:6. ¿Y por qué en Isaías 43:10 dice que Jesús, el siervo, y Jehová, el Padre, son el mismo, y que no habría otro Dios aparte de él, sino que él es el mismo siervo escogido? Jehová es el mismo. Y explícame en qué parte de la Biblia habla de que Dios está formado por tres personas. Solamente estas preguntas para no cargarte, pero respóndeme ahora tú, ya que yo te he respondido bíblicamente y creo que no ha quedado duda. Pues para los que quieren ver, porque las personas que quieren seguir ciegas, van a seguir ciegas. Porque los que han decidido creer a la mentira, Dios los ha entregado a un espíritu de mentira para que entonces crean a la mentira, ya que se negaron a creer a la verdad. Dios te bendiga y espero que reflexiones. No creo que me vayas a seguir contestando, pues no quiero que esto se convierta en un debate. Porque esto es una forma de corregir, ya que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, no para debatir. Entonces, de manera clara, contundente, y si puedes hacer un video, entonces me lo explicas, estas tres preguntas. ¿De qué manera Jesucristo es Dios si solamente el Padre es Dios? ¿Por qué Dios del Antiguo Testamento es el mismo siervo escogido? Explícame estas preguntas. Y aquí te dejo el video del hermano Julio César Clavijo explicándote este texto que me citaste. Si vamos a entrar, por ejemplo, a hablar de un texto como el de Juan 17:5, el texto de Juan 17:5 está hablando de dos cosas fundamentales. El texto de Juan 17, miren, nunca usted puede interpretar un texto alejado de su contexto. Eso es el peor error que puede haber. Cuando usted va a interpretar cualquier texto de la palabra de Dios, entonces usted tiene que ir en el contexto. Y Juan 17, todo el capítulo, nos está hablando de dos cosas importantes. Primero, de la verdad de la encarnación. Y segundo, de la verdad de la presencia de Dios. Son dos cosas fundamentales que hay que tener ahí presentes. ¿Por qué la verdad de la encarnación? Porque Cristo está orando. Y Él solo podía orar por ser un hombre. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Los que oran son los seres humanos. Y como Dios se manifestó como un ser humano, pues en esa condición de ser humano, Él tenía que orar. No había de otra. Él tenía que orar, porque además Él nos iba a dar ejemplo en todo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso es que en Juan 17 Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y en esa condición de hombre confiesa al Padre como el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo a quien has enviado es el siervo, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, Dios en una condición de hombre. ¿Sí? La salvación consiste en eso, tener la vida eterna consiste en creer que hay solamente un Dios que es el Padre y creer en Jesucristo como el Salvador, ¿sí? Al cual el Padre envió para que nos salvara a nosotros. Pero fíjense usted también que ese enviar al Hijo es, en los términos bíblicos, significa que el Padre mismo ha venido en la condición de un hombre. Entonces, ahí estamos viendo claramente que Cristo es un hombre. Cuando Él dice, Padre, glorifícame, dice, he acabado la obra que tú me diste, he terminado lo que tú me encomendaste. ¿Por qué? Porque Él ya iba para la cruz del Calvario, iba a morir y en la cruz iba a obtener el triunfo. Entonces dice, ahora que voy a obtener el triunfo, porque voy a morir y voy a resucitar, entonces glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En unos capítulos anteriores el Cristo está diciendo cómo es que Él va a ser glorificado. Dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede traer fruto. Así es necesario entonces que el Hijo tenga que morir para traer mucho más fruto, para que puedan haber muchos más descendientes, muchas más semillas. Y a través de ese morir es que se va a lograr mi glorificación.
Entonces aquí en Juan 17 él está repitiendo exactamente eso mismo. Está diciendo, glorifícame. Mire, cuando dice glorifícame está hablando de una gloria que es que futura en lo que al tiempo se refiere. Glorifícame, ¿sí? Algo futuro, ¿sí? Glorifícame, algo que todavía no había recibido. Glorifícame. ¿Cómo iba a ser glorificado el Hijo? Pues cuando él muriera y él resucitara, iba a resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo humano glorificado. Entonces fíjese, ¿cuándo tuvo Jesucristo un cuerpo humano glorificado? ¿Cuándo? ¿Será que lo tenía antes de haber venido en carne? ¿Tenía un cuerpo humano glorificado? No. ¿Cuándo lo tuvo? Cuando murió en la cruz del Calvario y al resucitar obtuvo un cuerpo glorioso. Entonces él está hablando de esa glorificación como el postrer Adán, como el varón perfecto. Por eso dice, glorifícame, dame un cuerpo glorioso. Y mire, en Juan 17:22 usted se da cuenta una cosa fundamental ahí en ese texto. Dice, la gloria que me diste yo les he dado a ellos también. Es decir, ellos también van a recibir un cuerpo glorioso. ¿Cuándo nosotros vamos a recibir un cuerpo glorioso? ¿Cuándo? ¿Lo tenemos ya? No, no lo tenemos ya. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Cuando resucitemos también, o cuando en su venida seamos transformados. Entonces la glorificación de la que él está hablando es de la glorificación como el postrer Adán, como el varón perfecto, ¿sí? Y esa glorificación la tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, porque dentro del plan de Dios, Dios había planificado que todo el universo y toda la creación tendrán sentido ¿en quién? En Cristo. Entonces podemos decir una cosa fabulosa aquí, hermano Fernando y hermano Ciro, podemos decir algo fabuloso acá, y es que así como Cristo tuvo una gloria con el Padre antes que el mundo fuera, nosotros los redimidos también la tuvimos con el Padre antes que el mundo fuera. ¿Eso quiere decir que nosotros ya existíamos antes de nosotros haber venido al mundo? No, no quiere decir eso. Quiere decir es que en el plan de Dios él ya había visto una iglesia redimida. Por eso también dice Filipenses 3:21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, con el poder con el cual puede también transformar todas las cosas. Es decir, él está pidiendo una glorificación en el cuerpo glorioso. Ahora, hay un punto más aquí y es al lado tuyo. Al lado tuyo. Ya explicamos esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se refiere a la presencia de Dios, al conocimiento anticipado de Dios. No es que hubiera un hijo al lado de Dios y le decía, hola mi hijito, ¿y cómo estás? Y el otro, sí, muy bien, porque eso sería politeísmo. Sí, hablar de dos dioses. Aquí se está hablando de la glorificación que va a recibir como el varón perfecto, y esa glorificación no la puede recibir sino después de que él muriera y resucitara con poder. Ahora, cuando dice al lado tuyo, entonces mucha gente dice, mira, al lado tuyo, mire, están hablando del lado de Dios, a Dios y otro al lado de él. Pues cualquiera que habla de un Dios que tiene lados no conoce a Dios. Cualquiera que se imagina un Dios con un cuerpo limitado, así como usted y yo tenemos un cuerpo limitado, que tenemos una mano derecha y una mano izquierda, y entonces yo no puedo ir más allá de donde va mi cuerpo y mi mano derecha y mi mano izquierda. Cualquiera que se imagina que Dios es así, no entendió la escritura. Mejor dicho, tiene que volver al kinder de la Biblia. La Biblia dice que Dios es su espíritu y que lo llena todo, no tiene un cuerpo que lo limite. No, el lado tuyo es lo mismo que la diestra de Dios. Y la diestra de Dios no significa un lado porque Dios no lo tiene. Dios no tiene lados. Dios es un espíritu omnipresente que lo llena todo. Es el único espíritu omnipresente que lo llena todo. Entonces, la diestra de Dios o el lado de Dios significa el poder de Dios. Eso siempre significa en la Escritura. El poder de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Éxodo 15, versículos del 6 al 7. Cuando Moisés y María están cantando el cántico de victoria por haber vencido a los egipcios, dicen ellos, Señor, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha derrotado al enemigo, y con la grandeza de tu poder tú los has sometido. Entonces fíjese usted, ¿quién había derrotado al enemigo? La diestra, según el versículo 15:6. Pero según el versículo 15:7 es el poder de Dios. O sea que nosotros entendemos claramente que la diestra significa el poder. ¿Y por qué? Porque cualquier soldado que tomara en aquel momento la espada para guerrear, vencía a los enemigos con la espada que estaba empuñada en la mano derecha. Entonces la diestra o la mano derecha se convirtió en un símbolo de poder, porque la mayoría de las personas son diestras y no zurdas.
Entonces, la mayoría de la gente puede hacer las cosas con su mano derecha y por lo tanto la diestra, incluso también en los seres humanos, significa también el poder hacer en forma figurada. Por lo tanto, para Dios, todas las veces que se habla de la diestra o del lado significa el poder. Entonces, en resumen, Juan 17:5 habla de la presencia de Dios y de la verdad de la encarnación. La gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes que el mundo fuera era una gloria en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, de que algún día Cristo iba a venir y iba a tomar un cuerpo glorificado al vencer, y que ese cuerpo glorificado que él tomaría también, de esa misma manera, un cuerpo parecido al cuerpo glorificado de Cristo, lo tomarían sus santos. Por eso el versículo Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado. O sea, nosotros también tenemos la promesa de tener un cuerpo glorioso, una glorificación de nuestra naturaleza caída en una naturaleza más elevada a través de la obra de Cristo Jesús, para que nosotros seamos inmortales, no podamos ser afectados por el pecado y no vayamos a ser destruidos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Juan 17:5. Pero inventarse usted que Juan 17:5 está diciendo que hay una persona divina y que al lado de él hay otra persona divina y que hay un espacio que separa a esas dos personas divinas, eso es un vulgar politeísmo. Eso no tiene ninguna diferencia a los pensamientos de los griegos, cuando ellos pensaban en los diferentes dioses que habían, que nunca lo podían llenar todo, dejaban espacios entre ellos y aparecían otros dioses conversando con ellos y sentándose al lado de ellos. O sea, ese pensamiento no se diferencia nada a Zeus en el Olimpo con los demás dioses. Es decir, es una situación que se aleja por completo de la Escritura. Por ejemplo, lo que yo le decía, hermano Fernando, al principio a usted y a la audiencia, todas las veces que un trinitario utiliza cualquier texto bíblico, cualquier argumento bíblico que lo quiera poner a favor de la Trinidad, no, lo que hace ese argumento es ser como un boomerang que se les devuelve con toda la fuerza, se les devuelve violentamente y les destruye el argumento. Porque si usted le da ventaja al argumento trinitario, entonces el argumento trinitario es un argumento politeísta totalmente, que nada se diferencia a la mitología griega y a cualquier otra mitología que pudiera haber existido en cualquier momento. Muchas gracias.